Apreciados amigos, es un placer y una oportunidad de parte del Señor el poder compartir en este día las buenas nuevas de salvación con usted. Y realmente en nuestro contexto hay palabras, expresiones, frases que nosotros decimos pero no conocemos su contenido. Este día quiero compartir con ustedes acerca de el rescate, el hecho de que Dios nos ha rescatado a nosotros en Cristo. Usted se preguntará, ¿de qué fuimos rescatados? Así que quiero invitarle a que podamos orar y darle gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder meditar en su palabra y permitir que Él hable a nuestra vida. Le invito a inclinar su rostro y a darle gracias al Señor. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Así que habla nuestra vida y abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender tu voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la pregunta para cada uno de nosotros en este día es: ¿de qué fuimos rescatados? Y quiero invitarte que vayamos a las Escrituras, a la palabra de Dios. Así que abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 hasta el 20. Versículo 18 al 20. Y mire lo que la Escritura dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabe, amigo? En el texto en mención hay 4 cosas que Dios quiere que podamos ver a través de las Escrituras. Lo que el Señor hizo por rescatarnos a nosotros. Así que hoy quiero compartirles de qué hemos sido rescatados, con qué hemos sido rescatados, por quién hemos sido rescatados y por último, para qué o por qué hemos sido rescatados. Quiero que vuelva su mirada al versículo 18. En el versículo 18 de las Escrituras, dice el autor, el apóstol Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Note que inicia sabiendo esa expresión. Esa expresión quiere decir comprender, reconocer, entender completamente. Aquí el apóstol Pedro usa esta frase en el versículo 18 con el propósito de que ellos puedan tener seguridad de lo que el Señor quiere decirles. Y el asunto es que ellos saben algo en particular que Él ya les ha mencionado. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos saben en particular que de antemano el apóstol les ha mencionado? Ahora fíjese en el versículo 17 de este mismo pasaje. Pedro les acaba de enseñar en el versículo 17 lo siguiente: y si invocáis por Padre
aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Escuche eso. Interesante. El conocimiento está al alcance del creyente, al alcance del que llama a Dios Padre. Si invocáis a Dios como Padre. En otras palabras, si ustedes y yo, mis estimados amigos y hermanos, tenemos a Dios, a nuestro soberano Dios como Padre, entonces debemos vivir reverentemente. Entonces debemos vivir para honrarlo a Él. Entonces debemos vivir para adorar al Señor. Son los creyentes los que saben por qué deben reverenciar al Señor. De modo que los verdaderos creyentes sabemos que hemos sido redimidos del pecado. Por tal razón debemos comportarnos como hijos de Dios, andar como hijos de Dios, con reverencia, durante todo nuestro peregrinar en esta tierra. Ahora, finalmente es importante rescatar que la figura que usa Pedro aquí, el verbo que se utiliza aquí, o que se traduce como rescatar, tiene que ver con el hecho de haber pagado un precio. Asimismo, Jesús lo hizo, claro. Y quiero que vaya al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Juntamente conmigo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, miren lo que Jesús dice. Y a mí me parece maravilloso. Capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rescate o la redención o el pago que Cristo hizo con su sacrificio por medio del sufrimiento y de la muerte en la cruz del Calvario fue por su vida. Y saben, Jesús ocupó el lugar que usted y yo debía ocupar. Él lo ocupó en la cruenta cruz del Calvario. La Escritura nos habla que Jesús fue nuestro sustituto. Así que Él ocupó el lugar que yo debía ocupar. Y todo el juicio de Dios, el que debía recaer sobre mi vida, recayó sobre la persona de Jesús. El rescate, o la redención, o el pago que Cristo hizo con su sacrificio, por medio de su sufrimiento, está relacionado con la santidad y la justicia. Así que Él demostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. La pregunta inicial es, ¿de qué hemos sido rescatados? Y vaya entonces a Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18. Miren lo que la Escritura dice. Sabiendo que fuiste rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Así que nosotros hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Realmente, cuando uno piensa en una vida vana, es una vida sin sentido, sin propósito. Hay gente que realmente vive y piensa que la vida no tiene sentido. ¿Qué quiere decir eso de una vida vana? Eso es nada más que una vida inútil, absurda. Son vidas sin sentido.
hasta que fuimos redimidos y liberados de la esclavitud del pecado. Sí, eso es lo que quiere decir, mi estimado amigo. Vivir la vida sin un propósito. Esos son vidas inútiles. La vida de todos los que están separados de Cristo son inútiles, porque ellos no pueden alabar a Dios, ni honrar a Dios. No encuentran sentido el hecho de que Dios les creó. Por más que quieran, nadie puede hacer nada bueno sin Cristo, aún estando separados de Dios. Necesitamos una mejor relación con el Señor. Uno puede pensar que solamente el vivir una vida que tenga como propósito principal el hacer buenas cosas es más que suficiente. Yo puedo llegar a pensar que el ser un buen hijo, puedo llegar a pensar que el ser un buen esposo o ser un buen padre es suficiente. Uno puede llegar a pensar que el hecho de brindar una educación a mis hijos es suficiente. Amigo, no hay cosa que nosotros hagamos realmente que pueda pagar el precio de lo que Cristo sufrió por nosotros. Uno puede pensar que al hacer algo significativo en su trabajo es suficiente. Otros pueden pensar que el proveer para su familia y criar a sus hijos es obediente, es suficiente. Así que eso no es suficiente. No es suficiente. Para que nuestra vida tenga significado, ahora debemos vivirla con una perspectiva de eternidad. Amigo, en estos días de pandemia, parece ser que la gente estuviese volviendo los ojos al Señor. Y si después de esta circunstancia nuestra vida sigue igual, no tiene sentido. Realmente quiero invitarle a que vuelva sus ojos al Señor. Él puso eternidad en nuestro corazón. Y a Él hemos de volver, mi estimado amigo, aunque usted no lo crea. ¿Qué es lo que vale en la eternidad? ¿No es acaso lo que debemos dar prioridad en nuestra vida? Claro, tú debes preocuparte realmente, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amigo, la vida es más que el quehacer diario. La vida es más que tu trabajo. La vida es más que el hobby que practicas o que haces. Quiero decir que tu vida importa para Dios y tu vida será valiosa cuando Dios gobierne tu vida. Ahora, ¿de qué más dice la Escritura que hemos sido rescatados? El mismo texto, capítulo 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. En otras palabras, también somos rescatados, ¿sabe de qué? De las tradiciones. De las tradiciones. Las tradiciones paganas. De nuestro estilo de vida. Tal vez de lo que recibimos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra cultura. Valores que pensamos que van bien, pero tal vez van en contravía con los propósitos de Dios. Quizás era visto como malo el desviarse en los ojos de sus parientes y amigos. Tal vez para estos creyentes era malo que lo que sus padres le habían enseñado, tal vez era malo el desviarse de eso. Pero quiero decirle, hay cosas que nuestros antepasados nos enseñaron y es mera tradición que va en contravía con lo que dice y enseña las Escrituras. Realmente tenemos que vivir para agradar al Señor. Ahora, en segundo lugar, ¿con qué hemos sido rescatados? Y el versículo 18 dice: no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No hemos sido rescatados con bienes materiales, oro o plata.
pues por muy valiosos y estimables que sean, y duraderos que parezcan, son perecederos. Más bien, el rescate ha sido logrado con la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Mi estimado amigo, solo la muerte de Cristo en la cruenta cruz del Calvario es más que suficiente. Usted y yo no podemos volver a una relación con el Padre Celestial si no es por medio de Jesús. Porque en ningún otro hay salvación, mi estimado amigo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Solamente es Cristo quien nos da la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué interesante. Ahora quiero que note algo. La palabra que se utiliza aquí, rescatar, es la misma que tiene que ver con redención. Y en el Antiguo Testamento, uno podía ser rescatado de esclavitud, uno podía ser rescatado de la pobreza, pero también de la misma muerte. Y quiero decirle que el hombre sin Cristo está separado de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, ¿con qué hemos sido rescatados? Con la sangre preciosa de Jesucristo. Aquí se marca un contraste entre el oro y la plata y un cordero. Así que el cordero que padeció por usted y por mí fue el mismo que vio Juan el Bautista cuando exclamó y dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Un cordero posee vida y es orgánico. ¡Qué maravilloso esto! Cristo pagó el precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por quién hemos sido rescatados? El versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el cordero que nos habla Isaías, que llevó el peso de tu pecado y de mi pecado sobre sus hombros. El rescate del creyente hace parte del plan soberano y divino de Dios. Hemos sido rescatados por medio de Jesús, por medio del cordero sin mancha, por medio del cordero sin mancha y sin contaminación, sin defecto. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Quiero leer un texto en la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención en su sangre, el Señor Jesucristo. Él es el Cordero que puso su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora uno puede preguntarse: ¿por qué hemos sido rescatados? ¿Sabe? Creo porque le plació a Dios. Pero el texto bíblico lo dice. El versículo 20 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quiero que mire ahí lo que dice la Escritura. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Por amor, no hay otra razón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi estimado amigo,
Realmente hay gente que vive pero lleva la vida sin rumbo, sin dirección. Quiero decirle que es tiempo, es hora, este es un buen tiempo para usted volver sus ojos al Creador. ¿Sabe? Dios le creó a usted a su imagen y semejanza. Usted es valioso para Dios porque Él le formó. Sencillamente por amor. Dios siempre te ha amado. Él siempre ha estado buscando su vida y mi vida. Pero tal vez usted no ha notado la presencia de Dios. Dios siempre ha guardado y ha cuidado de usted. Este día quiero invitarle a que usted realmente pueda valorar lo que Jesús ya hizo por usted y por mí hace más de 2000 años. Él entregó su vida por usted y por mí para salvarnos. Por amor. Él en la cruz del Calvario sufrió por usted y por mí una corona de espinas, pero también unos clavos en sus manos y una fuerte lanza que atravesó su costado. Unos clavos que también atravesaron sus pies. Pero quiero decirle, el Señor le sigue amando. Usted es valioso para Dios. ¿Ha tomado usted esto en serio? ¿Ha tomado en serio su pecado? La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que este es un día en el que usted puede volver sus ojos al Señor, pedirle perdón y aceptarle como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué excusa ha usado usted en el pasado para minimizar su desobediencia? Usted puede afirmar que ha confiado en la sangre de Cristo. Usted puede decir tal vez, bueno, yo no le he hecho mal a nadie, yo jamás he pecado, yo soy un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen vecino. Pero quiero decirle, amigo, sencillamente, esto no tiene que ver con lo que usted y yo haga. Fue lo que ya Él hizo por usted y por mí. Él entregó su vida por ti y por mí. Solamente en Jesús hay salvación. Así que este día, si usted nunca ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, quiero invitarle, donde quiera que usted se encuentre, a que abra su corazón a Jesús. Incline su rostro y juntamente conmigo usted va a hacer una breve oración como el primer paso de una vida de comunión o relación con Jesús. Usted puede decir, Señor Jesús, he oído tu palabra y te pido perdón por todos mis pecados. En este día, Jesús, te ruego que entres a mi vida, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ahora, Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador. Muchas gracias, Jesús, por amarme. También quiero decirle que si usted hizo esa breve oración de fe conmigo, le animo a que usted pueda comunicarse con nosotros. Allí va a aparecer la dirección de esta iglesia, Iglesia Cristiana Confraternidad de Toscana, en Medellín. Y estamos dispuestos a apoyarle, a orar por usted. Envíenos sus peticiones. Pero también quiero hacer una oración por aquellas personas que han sentido miedo, temor, que la angustia de lo que está pasando tal vez les ha hecho pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué siendo un Dios tan bueno ha permitido todas estas cosas? Quiero decir, Dios tiene control de todas las cosas. Dios permite las cosas, pero también Dios tiene un propósito. Así que quiero orar por ti. Y todos esos temores y angustias o enfermedades, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Señor Jesús, quiero rogarte por cada persona que ha sentido miedo, que ha sentido, Señor, el frío de la misma muerte o la ausencia de tu presencia. Y yo te pido, Señor,
que hoy ministre su vida y su corazón. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado, ni nos has desamparado. Así que, Señor, fortalece a aquellas personas que están en las clínicas, en los hospitales, en las casas, en las fincas, en cualquier lugar de este mundo. Señor, gracias, porque tú también estás ahí con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi estimado amigo, y le guarde hoy y siempre.